el asunto de la desigualdad. Me parece que el problema de la desigualdad es un problema que continúa en la agenda de la 4T. El compañero Juan Estrella, el profesor Juan Estrella, nos ha preparado un texto que nos invita a reflexionar sobre ese problema. Le damos la palabra. Gracias, Fer. Buenos días, buenas tardes a todas las vecinas, a todos los vecinos que nos escuchen, ya sea en este momento o posteriormente, en los enlaces a nuestras redes sociales. Quiero, sí, efectivamente, hacer alusión al tema de la desigualdad, partiendo de una expresión que es bien coloquial, que suena hasta jocosa, cuando se dice ya sacó el código postal, que hace referencia, pues, digamos, hasta cierto punto a cierta discriminación por la persona en cuanto a su expresión, por lo que hubiera mencionado, y de forma implícita a ciertas condiciones socioeconómicas que podrían prevalecer en el lugar de donde proviene la persona. Bueno, pues esta referencia a código postal en el fondo también guarda mucho de verdad. Hay un sociólogo, él de ascendencia sueca, él se llama Goran Tebor, que hace un estudio comparativo de los países del entonces bloque de la Unión Soviética y menciona cómo es que ciertas situaciones que se atendían en términos de educación, alimentación, salud, permitían una esperanza de vida mucho más alta que en el periodo cuando en aquellos países se introduce la economía de mercado y donde la educación se vuelve un privilegio, donde acceder a la salud también va a estar circunscrita a ciertos alcances económicos, donde la alimentación viene a ser algo que se deja completamente a las posibilidades de las personas que en el dicho de cierta teoría pues se alcanzarían si es que ésta trabaja o es floja, ¿no? Y además de que se empieza a dejar que los mercados, que las grandes empresas pues puedan introducir cualquier tipo de producto llamándole alimento, aun y cuando este puede generar múltiples enfermedades por parte de hacia las personas, ¿no? En este texto concretamente este autor que nos habla ahí de dos países, Rusia y Ucrania, hoy tristemente en guerra, pero nos dice que hacia 1995, luego les decía de que se incorpora un régimen de mercado, se puede hablar de 2.6 millones de muertes adicionales, tanto en Rusia como en Ucrania, derivado precisamente del distanciamiento del Estado de sus responsabilidades. Esto que se presenta en estos países, en una situación de cambio de régimen político, también no es menos drástico de lo que vamos a vivir en México y en América Latina, luego de que entra de lleno el régimen neoliberal. El régimen neoliberal implicó, entre otras cosas, pues que el Estado dejara de preocuparse por garantizar el empleo de las personas. A partir del neoliberalismo es que se deja a libre albedrío, más bien a la suerte de las personas, el que se pueda o no obtener un ingreso. Se empieza a perder el poder adquisitivo. Hay un estudio que se hace para referir a las horas de trabajo que se ocupan hasta antes del neoliberalismo para alcanzar una canasta básica, y se llegó a tener incluso en una época de crisis como lo fue la de José Luis López Portillo, se llega a tener un promedio de 5 horas que se deben de trabajar para cubrir una canasta básica. Durante el gobierno de Zedillo, tristemente esto se incrementa hasta por 5 veces para tener que estarse ocupando 25 horas para poder alcanzar la satisfacción de una canasta básica, ¿no? Es evidente que hay una pérdida del poder adquisitivo, pero que de la mano de esto no va, digamos, el que también el conjunto de grupos sociales hayan tenido estas pérdidas, ¿no?
Por ejemplo, durante el periodo del neoliberalismo, entre 1982 y hasta 2018, el crecimiento que se tuvo en el país fue cercano al 2.2%. Y uno pensaría que bueno, ese 2.2% fue equitativo y en definitiva no. Primeramente son los grandes corporativos financieros, las grandes firmas globales, las firmas si se quiere nacionales, pero con presencia también internacional, las que van a tener un mayor crecimiento. Y ese crecimiento también favorece a ciertas zonas del país. Lo que vienen a ser principalmente las áreas metropolitanas son áreas de crecimiento. En contraparte, todo el sur-sureste del país pues va a tener un detrimento muy fuerte. Las clases trabajadoras dejan también de participar de una forma conveniente a nivel de lo que viene a ser la producción de la riqueza. Es decir, previamente se llegó a tener una participación del 40% de lo que viene a ser la producción de la riqueza hacia los salarios. Durante el neoliberalismo esto se redujo al 22%, es decir, la mayor parte de la riqueza iba a otros lugares, entre ellos hacia capitales privados, financieros, nacionales e internacionales. Entre los logros que se tiene por parte de esta cuarta transformación, pues es recuperar nuevamente parte del poder adquisitivo. Hay un crecimiento también de los ingresos por parte de las personas que se va a traducir, entre otras cosas, en una reducción de pobreza, ¿no? Me parece que también los números no son de menospreciarse, pero se pasa en estos números a una población que estaba cercana a los 50.1 millones de personas en condición de pobreza a el 46% de personas en condición de pobreza. Es decir, como ya se ha mencionado en otros espacios, se llega a tener una reducción de la pobreza de hasta 5 millones de personas, ¿no? Me parece que es un número importante. Con esto también tiene que ver que se le acompañe de una política no solo para favorecer el salario, sino también para invertir en el sureste. Hay grandes obras que se están promoviendo. Otras entidades que habían sido olvidadas, relegadas, que ya no están nada al sur, como viene a ser Zacatecas, como viene a ser Sinaloa, como viene a ser Sonora, que también habrían estado en una condición de pobreza grave, empiezan a tener también inversiones significativas y de alguna u otra manera esto también contribuye a la reducción de la pobreza. Pero el que hayamos tenido también esta posibilidad de crecimiento durante los últimos 5 años no necesariamente se traduce en una reducción de las desigualdades. Creo que aquí hay que poner bastante atención. Por ejemplo, lo que viene a ser el crecimiento de las ganancias de la banca comercial, ¿no? Que en 2023 alcanzó un total de 271.802 millones de pesos, arriba del 10% de su crecimiento con respecto al año anterior. La revista Forbes mencionaba también que al inicio de este gobierno el monto total acumulado de las 10 personas o las 10 familias de mayores ingresos en este país era de 121.700 millones de dólares, mientras que en 2024 esta cifra subió a 176.600 millones de dólares, un incremento de 42.2% de la riqueza en estos grupos, ¿no? El tema de la desigualdad tiene que ver, entre otras cosas, con esta repartición de la riqueza. Hace falta que el salario participe en mayor medida de lo que viene a ser la producción de la riqueza, como se da en los países europeos, que es arriba del 60%. La desigualdad, no la olvidemos, viene a ser siempre una forma de exclusión que mata gente, ¿no? Que les hace que vivan una vida con un bienestar social limitado, que va a finalmente a reducir las posibilidades del desarrollo humano, ¿no?
Pero si también uno lo mira en términos políticos, la mayor parte de las personas que tienen estos altos ingresos, tanto en México como en el mundo, son las que llegan a tomar decisiones de poder que nos afectan a todos, a todas, ¿no? Entonces, cuando más difieren estos personajes ricos de nosotros, más rigurosos y desconsiderados pueden ser al esperarse en términos de las acciones que van a querer imponernos, ¿no? Aquí es importante reconocer que las actividades para la reducción de la pobreza y el mínimo de la desigualdad que se ha producido en los últimos años ha sido resultado del cambio de un gobierno, que detrás de este tiene organización política, de organizaciones sociales, colectivos, vecinales, de muchos grupos que han estado empujando porque esta desigualdad lacerante que vivimos, al punto de expresar miseria, la miseria viene a ser esta referencia que se muestra entre la gran opulencia y la imposibilidad o los límites de las personas para tener los mínimos indispensables para la sobrevivencia. Entonces, esto se ha venido pues reduciendo, aunque sea en pequeña escala, a partir de la organización política, ¿no? Es importante que tomemos esto en cuenta, que se requiere seguir haciendo esta organización política, que los colectivos, que los grupos vecinales no pierdan esta organización, a efecto de que también esto se traduzca en estas medidas que vienen, entre otros, a favorecer una serie de políticas de bienestar, una serie de políticas en términos de salario, incluso una contención de precios, como puede verse en el costo que hoy se tiene comparativamente mucho más bajo en insumos centrales en los hogares, como viene a ser la electricidad, como viene a ser el costo del gas. Y en contraparte, pues el generar acciones que vengan a incrementar el impuesto a estas grandes familias, a estos grandes magnates, a estas corporaciones que en definitiva tienen en su control alrededor del 46% de la riqueza del país, apenas representando menos del 3% de la población también del país, ¿no? Acciones también como pueden ser los impuestos a las herencias de estas familias y entre otras, ¿por qué no revisar la manera como en otros periodos de manera ilegal se hicieron de muchos bienes? Y no estaría mal el recordárselos y decirles, bueno, pues ya ganaron bastante por alrededor de 3-4 décadas, pues no estaría mal que aportaran o regresaran un tanto más de esa riqueza que en su momento fue mala vida y que ahora se les podría ver con mejores ojos.